Entonces hoy vamos a entender algo sobre lo que es discipulado apostólico del reino. Porque la formación no es posible si no hay un discipulado que sea estratégico. Por eso nosotros concebimos una estrategia de formación. Y el primer paso es ¿cuál? La primera A, alcanzar. La segunda, afirmar, o sea, poder a esa persona consolidarla. La tercera, adiestrar, capacitarles para que sean efectivos en su propósito. Y la cuarta, activar, ser enviados, porque como el Padre me envió, así también yo os envío. Ese es un proceso, diga proceso. Entonces hoy vamos a entender la importancia de ese discipulado apostólico del reino, su significado en la visión de la vida de la casa, para que podamos día a día estar retomando esta dinámica en una forma natural. Y cuando uno lee los evangelios, sin lugar a dudas, se encuentra que una de las tareas centrales que Jesús realizó y por la cual vino a llevar a cabo su misión fue que Él se dedicó a formar discípulos. Diga, formar discípulos. Jesús entendía la razón por la cual había sido enviado. Para esto he sido enviado. El propósito eterno manifestado en un reino eterno, presente ahora. Y Él entonces vio que para lograr esta tarea trascendental era necesario formar discípulos, y a eso se dedicó de forma intencional. Y antes de que Él desarrollara su ministerio público, note que se dio a la tarea de formar o escoger a sus discípulos. Jesús no hizo ningún milagro ni proclamó ningún mensaje sin antes haber tenido sus discípulos. Leemos en la Escritura que antes de su primer milagro, Él ya tenía los discípulos. O sea, lo primero que hizo fue escoger, llamar a los que iban a acompañarle en esta misión de vida. Y como es evidente, Jesús no desarrolló y comenzó su ministerio sin discípulos. Diga, sin discípulos no hay ministerio. Y vemos nosotros cómo Él estaba queriendo tener a aquellos testigos de su vida, de su obra, de su mensaje, y se dedicó a seleccionarlos. Observe que cuando hago referencia a discípulos, no estoy hablando de aquellos creyentes que siguieron a Jesús buscando la solución a su problema. El pan suplido, sus enfermedades resueltas. No estoy hablando de aquellos que siguieron a Jesús por causa del problema. Estoy hablando de aquellos que siguieron a Jesús por causa del propósito. Diga discípulos. Por eso esa es la connotación de discípulo, del seguidor a un propósito, del comprometido con una causa. Jesús tuvo muchos oyentes, Jesús tuvo muchos seguidores, Jesús tuvo muchos creyentes, pero Él se dedicó a esta tarea de vertir su vida en aquellos que estuvieron dispuestos a rendir su vida. Fueron los que respondieron al llamado de seguirle, con los que Jesús entonces quería multiplicar esta gracia. Ahora, ¿por qué discípulos? Porque ni los admiradores, ni los creyentes, ni los seguidores pueden hacer discípulos, porque cada semilla se reproduce según su género. Entonces no podemos nosotros reproducir discípulos si no partimos de mentalidad y naturaleza de discípulos. Jesús, para hacer su obra en la tierra, entonces lo hizo con y a través de sus discípulos, a quienes le mandó a ser sumergidos en el conocimiento de esta verdad. Otro elemento que uno ve en los evangelios es que Jesús anunció el evangelio del reino de Dios a las multitudes.
Pero él aclaró los misterios del reino de Dios a sus discípulos. ¿Para quién es la aclaración? Para los discípulos. ¿Por qué? Porque un oyente o un creyente no tiene el compromiso de asimilar los misterios. Porque el misterio es la verdad que se te encarna como un ministerio. O sea, es algo para lo cual tú vives porque lo crees. Y él no invirtió su tiempo en aclararle los misterios del reino a las multitudes. A ellos les anunció el evangelio del reino. Pero a los discípulos, solamente el que está comprometido con mentalidad de discípulo tiene el privilegio de recibir información secreta. Usted debiera sentirse privilegiado por eso. Porque cuando Dios te hace aclarar sus misterios, las profundidades de su sabiduría y del conocimiento de su propósito eterno, es porque creyó en ti y te ha privilegiado para información de contenido superior. Ahora, diga discípulo. Es importante tener una definición acerca de esta tarea, porque hemos asociado con paradigmas equivocados, tal vez con referencias eclesiásticas, y tenemos la idea que discípulo, discipulado sería una cuestión de alguna actividad o de un programa. Pero quiero leerle esta definición. Diga, discipulado involucra una relación personal. ¿Una qué? Relación personal. Entonces, el discipulado que forma discípulos apostólicos con mentalidad de reino no es una cuestión cibernética, no es un curso online, no es un programa a control remoto ni a larga distancia. Diga relación personal. Entonces, para que lo sienta como el calor de que esto genera, abrace al que está al lado, por favor. Diga, es de relación, dígale, es de relación. Relación personal donde se expone la forma de vida de quienes se comprometen. ¿Sé qué? Discipulado es compromiso. A un proceso, ¿a un qué? No un suceso, a un proceso de formación en Cristo. Y se da por una formación escritural, porque lo que se imparte son los principios y valores de la palabra, no las ideas o los criterios del maestro o del discípulo, sino entendiendo lo que Dios revela en la palabra como verdad, genera en nosotros una transformación integral. Entonces, el discipulado no es darle unas clases bíblicas al nuevo creyente, ni tampoco incluir o integrar a una persona a un programa de estudio bíblicos en la congregación. Estamos hablando de un discipulado que tiene un proceso, dígalo así, diga educativo, escritural y espiritual. Eso es 3D. Diga escritural, educativo y espiritual. Y ese proceso tiene la finalidad de llevar a la plenitud en Cristo a todo hijo de Dios, a todo redimido. Por eso nuestra declaración de propósito es que, vamos, digámoslo otra vez, la formación de hijos de Dios para el propósito del reino. Esa formación entonces se da por ese propósito y proceso en la palabra, donde cada hijo de Dios es alguien enteramente preparado para toda buena obra, porque esa persona ha sido formada en la verdad en Cristo. Y en este proceso hay 3 elementos inseparables. Diga maestro, discípulo y proceso.
Es una dinámica de proceso donde el maestro y el discípulo no se pueden quitar. Diga, discipulado es imposible sin un proceso de un maestro y un discípulo. Ese discípulo hace entonces un compromiso de vida de compartir ese espacio con aquel en que está siendo formado. Y aquí en esto entonces se empieza una dinámica de reciprocidad. Más allá de materiales, estructuras, métodos, que a lo mejor son elementos necesarios pero no imprescindibles. Las aulas y todo lo demás serían, yo diría, medios, pero no son el fin. El discipulado, más que un programa, es una forma de entender la vida en Cristo, donde a la luz de la palabra entonces nosotros asumimos la disposición de querer aprender. No puede haber discipulado sin un compromiso de relación y sin una disposición de aprender, porque parte de esa definición es eso, un aprendiz. Y el aprendizaje se da por la disposición, el deseo que nosotros necesitamos comprender, entender la verdad de Dios en nuestra vida y cómo la podemos encarnar para que realicemos la tarea para la cual fuimos llamados. Entonces, vamos a repetir 3 cosas. Diga, aprender. Es la disposición que tengo de entender y comprender la verdad de Dios en mi vida. Diga, aprender. Aprender. Pero hay otra palabra que es aprender, con H intermedia. Diga, aprender. Es agarrar, tomar para mí lo que entiendo, lo que aprendí. La disposición mía es aprender. Y una vez lo he aprendido, entonces lo voy a aprender. Haga así, diga, aprender. Es agarrarlo, tomarlo para mí. Cuando lo formo parte de mi vida, entonces naturalmente respondo y es emprender. Diga, emprender. Entonces, si lo puedo aprender, lo debo aprender para poderlo emprender. Y aquí es donde viene la expresión de que esa palabra en mi vida es vida. No es un dogma, no es un concepto, no es un texto bíblico, es una realidad de vida que se encarna y se manifiesta. Haga una declaración, diga, no hay discipulado sin discípulos. Así que el discípulo es aquel que tiene la intención, la disposición de aprender, de encarnarlo en su vida y convertirlo entonces en una expresión práctica de su fe. Es un estilo de vida en lo que naturalmente se expresa la realidad de Dios. Como tiene la disposición de aprender, el discípulo tiene siempre entonces esa actitud de aprendiz, de que es alumno, que él está dispuesto a ser un seguidor, que recibe el compromiso de aquel llamado que le dijo el Señor, venid en pos de mí. Es un seguidor, alguien que se compromete ahora a ser formado. Por eso el discípulo no nace, se hace. Jesús dijo, id y haced. Diga, el discípulo se hace, no nace. Nadie nace siendo discípulo. Todos nacemos de nuevo siendo hijos de Dios. Pero dije que discipulado es la disposición de querer aprender, donde de mi parte hay el compromiso de seguir una dinámica de vida, y eso sí ya es disposición. Entonces, ser hijo de Dios es un acto soberano de la gracia divina, pero ser discípulo es una respuesta, responsabilidad y compromiso de todo hijo de Dios, donde hay la disposición de aprender y hacer lo que el Señor ha dicho. Ahora, es interesante que el término discípulo
aparece 260 veces en el Nuevo Testamento. Y la palabra cristiano aparece solo 3. ¿Cómo se identifica en el Nuevo Testamento a los que conocen la vida de Cristo y están dispuestos a seguirla? ¿Cristianos o discípulos? Diga discípulo. Eso nos indica entonces que la mera definición con la que se identifica a un seguidor, a un servidor de Cristo, entonces muestra el proceso de un maestro y alguien que está siendo formado. La sola definición está estableciendo cómo la naturaleza y la dinámica y propósito del reino no es difundir el cristianismo como una religión, sino expresar a Cristo como un modelo de vida. Diga Cristo. Solo lo hacen los discípulos. Por eso el cristianismo es difundido por cristianos, pero el reino es expresado por hijos de Dios. ¿Que son qué? ¿Que son qué? Ok. Esa palabra en griego es matetes, discípulo, que se refiere a alguien que es un seguidor. Más que un alumno dispuesto a aprender, es un seguidor, alguien que está guardando la instrucción de quien le guía, de quien lo forma, de que le está creando un patrón de conducta. No es alguien que va a un aula, es alguien que ha entrado a una dinámica de vida. Y esa palabra matetes precisamente viene de un verbo que es mantano. Y la idea de mantano es aprender, diga aprender por uso y práctica. Entonces, ¿qué es un discípulo? Aquel que aprende en la práctica, no en la teoría, no el que llenó las clases en un aula, del que ha aprendido a entender y comprender de qué se trata el reino. Por eso se le aclaran los misterios al discípulo. Y una vez lo ha aprendido, lo agarra, lo toma para sí. Pero en el uso y la práctica es que él hace realidad el concepto. Se pasa a verdad. Verdad es la vivencia del concepto aprendido. Por eso algunos conocen el dogma, pero no entienden la verdad. ¿Aló? Entender el dogma es poder definir una creencia. Y por eso se queda en un dogma, que a veces es lo que se crea como un aspecto sectario. Pero el que entiende la verdad es porque en la vivencia y la experiencia la ha convertido en su realidad. En otras palabras, no es un aprendizaje conceptual, sino vivencial. Muy bien. Ya sé que está aprendiendo bastante, pero voy a seguir. Con ese entusiasmo que usted tiene hoy, me animo a continuar. ¿Puedo seguir? Bien. Alguien dijo, él no aprende mucho, pero pone bastante cuidado. ¿Qué es y qué no es? Vamos a, por ley de contraste, tal vez a ampliar más estos conceptos. ¿Qué es y qué no es el discipulado? Primero, es un proceso formativo. ¿Un qué? No un suceso informativo. El discipulado es algo que se desarrolla gradualmente, por eso es proceso. No tiene nada que ver con un crecimiento instantáneo, de un toque y una unción que recibió en el momento y le cambió la vida, de un seminario al que fue y se le dio una información. No, el discipulado es un proceso formativo, donde está esa decisión radical de mi voluntad,
de querer aprender. He comprendido el desafío de ese llamado que me ha hecho el Señor de seguirle, reconociendo la santa insatisfacción que hay en mi ser interior, ahora en procura del conocimiento y posesión de esa verdad. Yo he asumido con radicalidad la entrega y la disposición de lo que Él demanda. Diga todo. ¿Qué demandó Jesús? No una parte, todo. Diga todo. Entonces, eso es lo que lleva a que esa persona se entregue a ese proceso, dispuesta a morir a sí misma, a negarse a sí misma, a abrazar la realidad de la cruz como experiencia de vida. Y en ese proceso es que se forma. Pero ese proceso tiene tres calificaciones. No se le va a olvidar. Diga intencional. Diga intensivo e integral. ¿Qué tiene ese proceso? Intencional. No es algo accidental. Tiene una intencionalidad. Lo segundo es intensivo, o sea que es continuo. No termina. En otras palabras, pudiéramos decir, ninguno de nosotros puede decir me gradué de discípulo. Porque cuando usted cree que lo ha aprendido todo, entonces se va a sorprender con aquel maestro que lo comprendió más, que dijo, no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Quién dijo eso? Y usted que ni a la P de Pablo llega, ¿cree que ya no necesita enseñanza? Entonces discipulado es un asunto, porque no es una clase, es una relación de vida para conocer la vida. ¿Quién es la vida? Así que esto tiene que ser intenso, pero también tiene que ser ¿qué? Intencional, intenso e integral. No es un asunto solamente de Biblia. Discipulado es formación de vidas para la vida. O sea, todos los aspectos de nuestra vida tienen que ser gobernados con Dios y en Cristo. No son creyentes para nuestra congregación, son hijos para el propósito del reino. Y el reino son todas las cosas que pertenecen a la vida. Diga integral. Esto va a ser desafiante cuando en discipulado se nos comprometa nuestra participación ciudadana, nuestra mayordomía de los recursos y de la tierra, donde nuestras acciones de justicia se expresen y no solamente tengamos buenos sugieres, sino fieles embajadores del reino. Diga, quiero ser uno. Entonces, no podemos ser formados y perfeccionados si no hay discipulado. Oye, salió bueno. Diga, es un proceso. Segundo, es una relación personal, no una lesión ocasional. Ay, yo ya estuve en discipulado. ¿Y por qué? Pues yo vi módulo 1, módulo 2, módulo 3. ¿Y cuándo? Bueno, por allá hace 3 años. No, esto no es una lesión ocasional. Es una relación personal. Por eso es el impacto de una persona en tu vida. Amados, si a cada uno de nosotros se nos preguntara, ¿quién te discipuló para tu desarrollo en Cristo? Le quiero decir que algunos de nosotros contestaríamos como yo: nadie. ¿Sabe por qué a veces a nosotros nos cuesta asimilar esta dinámica? Porque no nacimos en ella. Yo no tuve pastores muchos, maestros de escuela dominical bastantes, maestros de instituto bíblico varios, pero un formador en mi vida que me hubiese tomado para entrenarme, no. O sea, yo no tuve la experiencia de ser formado, asimilado por alguien que me fuera a entrenar
en la vida. Tome las clases bautismales, ahora entonces asista a la escuela dominical. Y esa fue, entonces yo pasaba por acá. Gerardo, ¿tú tuviste un formador personal en tu vida? ¿Viste cuál es alguno de ustedes? Ese es nuestro problema. No tenemos una referencia que haya marcado nuestra vida. Ahí está la diferencia de esos discípulos. Porque lo primero que Jesús hizo fue llamarlos para que estuviesen con Él. Él marcó sus vidas con su vida. Y en esa relación personal y continua fue que fueron comprendiendo la verdad de la vida. Por eso para los discípulos que habla la Escritura en Hechos, estos discípulos, dice, y se aumentaba el número de los discípulos grandemente. ¿Quién lo multiplicaban? Los discípulos. Porque ellos habían sido improntados con esa experiencia. Para nosotros hoy en día esto es una cuestión que tenemos que procesar, reprogramar en nuestra mente y comprometernos a decirle: no me lo hicieron, pero lo debo hacer. Esto es como el matrimonio o como el ser padre. Tal vez no tenga tu buena experiencia de un padre que te formó y te entrenó, pero tú dices: ahora mis hijos que aguanten lo mismo. No, ¿qué es lo que tú dices? Yo quiero entrenarme para formar a mis hijos de una forma distinta, porque lo quiero hacer mejor como mis padres lo hicieron. ¿Estamos acá? Así sucede lo mismo, amados. Probablemente muchos de nosotros no tengamos una experiencia que yo te diga quién te formó en Cristo, quién te instruyó, quién te guió a tu experiencia de vida. Tú lo puedas registrar, recordar esa persona, revivir esos momentos y en esas experiencias gratas y otras no tan gratas pueda decir: tuve alguien en esa etapa de mi vida. A lo mejor ya no lo tengo porque estoy en otra ciudad, en otro país, o estoy en otra experiencia de crecimiento, pero que tú hayas podido tener esa experiencia que marque tu vida. Pero lamentablemente, como dije, la gran mayoría de nosotros no tenemos esa referencia y por eso entonces nos cuesta hacer esto. Pero aquí es donde tenemos que superar la deficiencia para nosotros marcar, diga, un paso de excelencia. Lo voy a hacer en la vida de otro. Tercero, anímate y cambia esa cara de teléfono ocupado, porque apenas estoy en la introducción. Como hoy vamos a almorzar aquí, entonces no hay afán, ¿no? Solo dijeron 3 amén, pero bueno, yo de todas formas lo creo. O sea, yo sigo, ustedes se van a la hora que quieran, pero yo voy a continuar. Tercero, es una tarea de entrenamiento. No es una actividad de entretenimiento. ¿Es una tarea de qué? Tarea. Esa palabra no nos gusta, pero es parte de la formación. Como estamos acostumbrados a un evangelio de diversión, de todo fácil, todo alegre, todo bueno, el culto muy emotivo, entonces cuando se nos demanda esta tarea de entrenamiento, ya hay como un rechazo. Y de hecho, si nosotros dijéramos: próximo sábado tremendo concierto con fulanito de tal, no se lo pierda, usted viene. Pero el próximo sábado vamos a tener una clase de entrenamiento de avance ministerial y llegan 3. No es por usted, yo estoy hablando con aquellos que no vienen. El creyente rehúsa, no le agrada, eso no lo atrae, eso no le genera fascinación, eso no lo excita, eso no le crea expectativa de venir a una tarea de entrenamiento. No nos gusta. Dígame no, ay. Pero hermano, si es algo que nos alegra la vida, que nos hace sentir chévere un momento, nos gusta. Aunque no nos edifique nada, pero nos gusta.
porque es mentalidad, la forma como asumimos nuestra vida en Cristo. Entonces el evangelio es para pasarla chévere. Por eso a mí me gusta esa iglesia, porque uno se siente feliz. ¿Y quién dijo que usted está aquí para sentirse feliz? Usted está aquí para, a ver, ¿cuál es nuestra declaración de propósito? Formando hijos de Dios. No dije divirtiendo, formando. Formar hijos no es una cuestión tan divertida a veces. ¿Cuántos son padres? ¿Sabe que a veces eso no es divertido? Requiere disciplina, corrección, esfuerzo, trabajo extra, pero es formación de vida, amado. De eso se trata esta tarea. Entonces habrá tarea. No va a ser agradable, algo que nuestras emociones se disparan para... No, nos cuesta, a veces no nos gusta, pero esto no es asunto que nos gusta, nos conviene, nos edifica. Diga, y hay que hacerlo. Entonces, esa tarea de entrenamiento va a ser necesaria, porque no solamente es la entrega, tome ahí, le doy las notas y estúdiale en casa, no. Se requiere un proceso. Hay que establecer esa dinámica de interacción donde nosotros podemos tener el compromiso como Pablo. Él lo dijo en Colosenses 1, a fin de dar a conocer estas inescrutables riquezas de gracia que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces yo anuncio, enseño, amonesto para presentar a todo hombre perfecto en Cristo, para lo cual trabajo y lucho incansablemente, pero no yo, sino la fuerza y la gracia de Cristo en mí. Presentar a todo hombre perfecto, maduro, desarrollado en Cristo. Dijo que había que enseñar, que amonestar, que había que predicar y que era un asunto de trabajo. ¿Es un qué? Entonces esto no fue un paseo. Esto no es un viaje turístico, amado. Bájate de ese crucero, ¿recuerda? Hay que quitar la mentalidad de crucero. Te invitaron fue a un barco de guerra, a una asignación, a un compromiso y a un, dígalo duro, trabajo. Entonces, recuérdale que este lado, hay trabajo, mi hermano. Usted está diciendo que no hay trabajo. No, lo que no hay empleo tal vez para usted, trabajo sí hay. Sigo, es un proyecto. ¿Es un qué? Para formar sucesores. No es un plan para buscar seguidores. Jesús no estaba buscando ni admiradores ni gente que le siguiera. El seguirle era rendirse a todo, porque él lo que estaba formando era sus sucesores. Él entendió, su tarea se termina, hecha la obra perfecta en la cruz. Le dijo, como el Padre me envió, así también yo os envío. Ellos eran sus sucesores. Entendió que si quería continuidad este proyecto eterno en este espacio temporal, entonces era necesario dejar no admiradores, no creyentes, sucesores, gente que pudiera continuar en la misma forma como él lo hizo. ¿Y qué estableció él? Yo les elegí a vosotros, ustedes no me eligieron a mí, y yo les he puesto para. Y note que eso está en la figura de la vid y los pámpanos, Juan 15. Y ahí él habla entonces, mi Padre se agrada, mi Padre es honrado, mi Padre es glorificado cuando ustedes llevan fruto, más fruto y mucho fruto. Como el pámpano no puede dar fruto separado de la vid. Y sigue él entonces dando esta alegoría. Nos está mostrando la dinámica de unión, de formación. Y aquí hay un aspecto importante en lo que es necesario hacerlo y que es inseparable. Diga, los frutos es la palabra clave de Juan 15, y la otra palabra que se repite es permanecer. Si usted subraya en todo Juan 15 la cantidad de veces que la palabra fruto y permanecer se menciona, son las dos palabras dominantes centrales de la alegoría. Por lo tanto,
Discipulado es un asunto de permanencia, de comunión, de estar unido, ligado a la vid para la reproducción de fruto. Diga, fruto y comunión son esenciales en este desarrollo de vida y de transmisión de fe. ¿Sigo? Es una encomienda divina. No es un programa eclesiástico. Discipulado es una ¿qué? Encomienda. Es una tarea que nos dejó el Señor. No es un programa que la iglesia se inventó. No es un plan que ahora ellos trajeron para ver en qué nos ocupamos. No, es una encomienda divina. ¿Quién fue el que la dio? El Señor. Id, enseñad, bautizad, pero la palabra que gobierna todo es hacer discípulos. ¿Para qué era la idea de ir? ¿Para qué era la idea de enseñar? ¿Para qué es la idea de bautizar, o sea, sumergir en el conocimiento de Él? ¿Para qué? Para hacer. O sea, el verbo es central que domina la oración, es hacer. Los otros son participios, o sea, son palabras relacionadas con el verbo central. ¿Cuál es el verbo central? Hacer discípulos. Y es algo que lo involucra. Enseñar, algo que lo involucra. Note usted que la misión no es ir, que la misión no es enseñar, que la misión no es bautizar. ¿Cuál es la tarea, la misión? Hacer discípulos. Esa sí es la tarea. Porque cuando yo tengo un discípulo, tengo un hijo de Dios formado, sumergido, bautizado en la realidad de Cristo, y por lo tanto él ahora es un reproductor de vida. Diga, hacer discípulos. Es una encomienda divina. No es un programa eclesiástico. Y ahí entonces los evangelios nos muestran que el hacer es un asunto de laboratorio de vida. Él los hizo, los llamó para hacerlos. ¿Y cómo los hizo? En el proceso. Él no le dijo, bueno, los espero mañana, lección número 3, ¿cómo orar a Dios? No, lo vieron orando y le preguntaron, Señor, enséñanos a qué. No se lo pierdan, clase de oración mañana lunes a las 7. ¿Hizo eso Jesús? Ese es programa eclesiástico, no te inventamos. Y tenemos para discipular. Él les enseñó cómo orar, orando. Entonces ustedes van a orar así. Señor, enséñanos a perdonar. Clase, el perdón de Dios, próximo lunes a las 7. No, ¿cómo les enseñó? Lo vieron perdonando. Perdonó y murió perdonando. ¿Cómo les enseñó a perdonar? Todo lo que ellos aprendieron no fue asistiendo a una clase cada semana. Fue teniendo una formación en la vivencia. Por eso lo que impacta a tu hijo no es el discurso que tú le das, el mensaje que tú le dices, sino el modelaje que tú le muestras. ¿Sí o no? ¿Con qué es impactado mi hijo? Con que yo lo siento y diga, hijo, usted tiene que leer la Biblia, mire que es la palabra de Dios. No, usted puede darle el discurso y toda la explicación de la Biblia. Lo que a él lo va a impactar de que la Biblia como palabra para ser estudiada es importante, es cuando vean a papá que en vez de estar 3 horas en el Facebook, abre la escritura para estudiarla. No escuché a ninguno decir amén. Eso es lo que lo va a impactar a él, de que estudiar la escritura es importante. Cuando lo vio, que usted le dio la importancia. Y así es esto. Entonces,
Una de las cualidades más destacables de Jesús como discipulador fue precisamente que la instrucción y la formación no era una cuestión de discurso, de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Cómo enseñaba Jesús? ¿Dando el discurso? No, haciendo, dice Hechos, de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Primero las hacía y luego se le enseñaba. Por eso lo vieron orando y le preguntaron: Señor, enséñanos a orar. Ok, ustedes van a orar así. Y le dio la instrucción a ellos. Diga, hacer y enseñar. Entonces, en ese proceso Jesús mantenía la formación. ¿Por qué? Y esto es muy importante. Porque Jesús jamás vio a las personas en lo que eran. Él lo vio en lo que llegarían a ser. Por eso cuando llamó a Pedro, le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, pero serás Pedro. Hermano, y cambiar a este Simón, hijo de Jonás, en una piedra, en un Petros, fue todo un proceso. Pero ¿cómo termina diciendo la Escritura? ¿Que es Simón, hijo de Jonás? No, diga Pedro, apóstol de Jesucristo. Ok. El discipulado es que tú te empeñas de forma objetiva, creyendo en la gracia y el llamado de Dios en la vida de esa persona, es que no lo ves donde Él hoy está. Tú estás trabajando donde ya Cristo lo puso. Diga perfecto. Aplauda al Señor. Aleluya. Entonces eso es importante, y por eso Jesús desde el principio los trató, no como eran, sino como llegarían a ser. Les demandó era esto. Desde esta perspectiva Él les procesaba, les llamaba. Y aunque tenían deficiencias y crisis, pero Él los seguía trabajando, porque el punto de partida para el trato y la formación con las demás personas es la visión que tenemos nosotros del producto final. Diga el producto final. El producto final es aquel que es poderoso para presentaros sin caída y sin mancha delante de Él con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea la gloria, el imperio, majestad y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Ese es nuestro producto final. Entonces, aquel que te está viendo todavía con desconfianza, bájale y dígale: téngame paciencia, soy producto final en proceso de formación. Téngame paciencia, todavía estoy siendo procesado. Pero no me mires en el proceso, mírame en el producto final, lo que yo soy en Cristo, porque Él me llamó para que yo sea, y no me va a dejar. El Señor no me va a dejar, así que tú no me dejes en el proceso. Ahí está la fuerza del discipulado, y es creer en el poder de un propósito eterno que Dios llama a un hijo suyo para formarlo a la imagen de su hijo, y en el cual nos da el privilegio de poder participar en ese proceso. Usted debería sentirse privilegiado que Dios te incluye en ese plan maravilloso de ver el potencial transformador del evangelio del reino en la vida de las personas para restaurarles a la imagen del Señor. Vamos terminando. Es una dinámica para edificar vidas. ¿Una dinámica para qué? Edificar vidas. No es una mecánica para reunir personas. Esta dinámica procura es que todo hijo de Dios
se convierta en un servidor de Él. Alguien que sigue y sirve conforme al llamado. Por eso, hermano, escúcheme. Discipulado no termina cuando la persona ya levantó la mano y empezó a asistir a la reunión. No. Discipulado es esa dinámica constante de formación. Por eso Jesús dijo: id y haced. Lo van a hacer enseñando y bautizando. Id y haced. Nosotros es: vengan y escuchen. No es para llamarlos a la congregación, es para ir. Y aquí es donde necesitamos recuperar el entusiasmo de que necesitamos en los grupos familiares, en los grupos de impulso, tener la acción de ir a nuestra gente, ir a nuestro vecindario, ir a llamar al vecino, al familiar, diga ir en la tarea. Y mientras van, háganlo de estar haciendo, porque esto es un trabajo continuo. No necesitamos reunir personas. Nosotros no tenemos que llenarnos de un falso entusiasmo, de que digamos: ay, el domingo vinieron 300, pueden venir 300 oyentes y tener solo 20 discípulos. ¿Está aquí? No es congregar y convocar oyentes, simpatizantes y gente que viene a buscar cuál es el show. No, que nosotros hemos ido y mientras íbamos le enseñábamos, y en este proceso de vida le conectamos a la vida y lo vieron en nuestra vida, y ellos están diciendo: queremos crecer contigo. Entonces es ahí donde reunirnos tendrá importancia, porque vamos con una tarea de formación y no de diversión evangélica. Diga: debo ir. Cuando nosotros despertamos a los oyentes, estamos matando al discípulo. No se lo pierda, hermano. Venga el domingo, escuche tremenda palabra, va a venir el ungido. Entonces estamos despertando al oyente a que venga y escuche, a que venga y reciba el milagro. Y por eso la persona, ya el acercamiento que tiene a esta vida de reino es de que es un ¿qué? Oyente, y de lo que él es un ¿qué? Recibidor. Venga y reciba. Pero si tú lo abordas de esta otra manera, le expresa y le crea así la inquietud y la necesidad, con un sentido de propósito y de trascendencia, y la manera como hace al acercamiento es diferente, ya la expectativa de él es distinta. Por eso él no viene esperando a mirar cuál es el predicador. Él quiere recibir una verdad, él quiere entrar a una familia y él quiere integrarse a una dinámica de vida donde la estructura física y el carisma del predicador no es lo que lo atrae, sino el propósito que usted le hizo entender para su vida. ¿Estamos acá? Bien. Ese aspecto dinámico requiere estos 4 aspectos. Diga: presencia. Entonces hay que tener una presencia personal, tener tiempo con esa gente, contactar, llamar, buscar, atender, relacionar con ellos. Diga: presencia. Amado hermano, si usted no tiene presencia con sus amigos, con su familia, usted no va a tener influencia. No, es que ya con ellos no me junto porque yo soy del Señor. Esa gente toda es pagana. Uno va a esa casa, hermano, y eso hablan, echan chistes feos. Y yo ya soy un hijo de Dios, yo ya soy sacado del mundo. Entonces no se juntan con los compañeros de trabajo, ya no son amigos de los compañeros de escuela, de colegio, y jamás con sus familiares inconversos se reúnen. ¿Sabe qué es lo que hacemos? Los tenemos en la lista de oración. Señor, salva a Pepito, salva a Juanita, salva, esperando que Dios los salve. Y el Señor, ¿qué fue lo que nos dijo? Id. ¿Qué fue lo que nos dijo? No corte contacto, presencia con familiares, con amigos, con la gente. Mantenga el círculo. No, usted no es amigo de ellos para que se conviertan al evangelio. Usted es amigo es porque portas una vida y está creyendo de que tu presencia ejerce en ellos influencia, y es más poderosa la semilla de reino que está en ti que la cizaña del mundo que está en ellos. Tenga el contacto, tenga la presencia. Diga: presencia.
Cuarto, lo segundo es actitudes. Es lo que la gente percibe, tus actitudes, tu postura. Actitud es importante porque eso influye y la gente lo percibe. Acompañado con las actitudes van las acciones. Entonces, esas acciones de cortesía, de nobleza, de acercamiento, de servicio, de que tú no eres un fanfarrón, ni un santurrón, ni un religioso, tú eres una persona diferente en Cristo, porque Cristo en ti hace la diferencia. Entonces, esa acción noble, gentil, respetuosa, es lo que hace que la gente perciba en ti la vida de Cristo. Por eso lo último es palabras. Y eso nosotros lo ponemos de primero. Le soltamos tremendo discurso y le disparamos el evangelio, las 4 leyes espirituales, esperando que se convierta. Pero cuando después nos ve ahí jugando o haciendo otras cosas, ven que nuestras acciones y nuestras actitudes no han que ver con el discurso que le dimos. Diga palabras. Eso está de último, porque lo que marca influencia en ellos no es lo que le decimos. Fue nuestra presencia. Mi sola presencia debe marcar diferencia. Mis actitudes, mis acciones, lo que vieron, para que entonces cuando yo les hable, ellos estén prestos para oír, no a alguien que se disfraza de evangélico, sino a alguien que vive el evangelio del reino de Dios. Le aseguro que si esta dinámica se mantiene de manera natural, los resultados y frutos que veremos en la vida de ellos, de nosotros y de nuestra congregación será de un crecimiento, diga, cuantitativo, de un desarrollo cualitativo y de una reproducción multiplicativa. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Último, no le crean a él cuando diga último. Eso, Gerardo se ríe porque sabe que es verdad. Es un estilo de vida en el reino. No es una opción de vida en la iglesia. ¿Es un qué? En el reino. ¿En dónde? Discipulado es un estilo de vida en el reino. No es una opción de vida en la iglesia. Amado, lamentablemente, lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, por eso estamos mal improntados, es que tenemos una generación de creyentes sin compromiso, sin una disposición de aprender y emprender cosas que vayan hacia el propósito eterno de Dios en Cristo. No tenemos hoy en día de verdad gente comprometida a esto, al precio que sea. Una vida religiosa con una superficialidad, donde de verdad no hay un sentido de influencia y de trascendencia en nuestra vida. Y eso obedece a algo: a que la gran mayoría de nosotros, por cultura latina, más que todo, tenemos una mentalidad de sugerencia, no de obediencia. Para nosotros los latinos, los hispanos, escuchar una palabra es una sugerencia, es una recomendación, es un bonito discurso, a ver si me gusta. Y por eso nosotros vivimos de seleccionar lo que oímos. Esa no era la cultura ni la mentalidad de la iglesia apostólica, porque ellos tienen una cultura oriental, una mentalidad donde escuchar una palabra no es una opción,
no es una sugerencia. Para la cultura hebrea, una palabra es obediencia, no sugerencia. La escritura, la Biblia, está encapsulada en una cultura de obediencia. Por eso los mandatos eran imperativos: id, haced, enseñad, bautizad. Nosotros oímos eso y nos parece que es una recomendación o una opción. Si yo voy a ver si lo hago o no. Y es la razón por la cual después de esto algunos dicen: muy bonita enseñanza la del domingo, ¿no? Pero ninguno de nosotros tomó una acción. Ninguno de nosotros. Porque para nosotros la palabra es sugerencia. Y eso es lo que marca la forma como se conciben los mensajes. Cultura, mentalidad. ¿Está entendiéndome? La Biblia fue escrita dentro de esa cultura de obediencia. Para ellos escuchar un mensaje es: ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí o no? ¿Cómo fue la respuesta de todos? Heme aquí. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Es cultura de qué? Nosotros escucharíamos: bueno, depende, no tengo tiempo, a lo mejor, tal vez me gusta. Porque nosotros tenemos mentalidad de sugerencia. Por eso para nosotros discipulado es una opción en la vida de la iglesia. Discipulado es una decisión, un mandato, un estilo de vida en el reino, porque fue escrito dentro de una cultura hebrea, una cultura oriental, que por naturaleza oír una palabra no es una opción, es un imperativo. Lea conmigo Génesis 26, 5, para que usted vea cómo se transmuta a las generaciones la forma de entender la fe y la palabra. Y eso no lo dice un sociólogo, lo dijo Jesús y lo dijo Dios. Jesús lo dijo a los discípulos y el Señor se lo dijo a Abraham en el antiguo pacto. Tenemos la cita, Génesis 26, versículo 5. Dios le dice a Isaac: por cuanto Abraham tu padre oyó mi voz. ¿Oyó qué? Y la guardó. ¿Cómo guardó esa voz? ¿Cómo la asimiló? ¿Cómo la aprendió? Porque eso es aprender. Oyó es aprender. La entiende, la comprende. Guardó es aprender. La agarro, la tomo para mí. Guardó cómo oyó su voz y la reconfiguró en su ser interior como una sugerencia, como una recomendación, como una idea. No, ¿cómo? Escuche: precepto, mandamientos, estatutos, leyes. ¿Con qué relaciona usted esos cuatro términos? Con una cultura gubernamental, de una palabra que te gobierna. Precepto, ley, mandamiento, estatuto no es sugerencia, no es opinión. Es una demanda que así se tiene que hacer. Y los mandamientos no se discuten, se obedecen. Las leyes no se votan. Eso es sistema democrático. Las leyes se establecen por decreto, porque son de realeza. ¿Está entendiéndome? Ahora, usted mira: no, hermano, es que ellos ya tenían los 10 mandamientos. Y no. Estoy hablándole de Abraham. 400 años de que la ley se diera. Por eso le pregunto: ¿qué preceptos, qué mandamientos, qué estatutos y referencias tenía Abraham para decir: ay, como dice Éxodo 20? ¿Él tenía alguna referencia? Porque es cultura, es mentalidad. Ese es nuestro problema hoy para entender la palabra.
que como somos gente indisciplinada, irresponsable por cultura, y lo estoy diciendo por ustedes los latinos, porque yo soy del reino. ¿Cómo nos falta, no, mi amado? Porque ese es nuestro problema. Arrastramos nuestra cultura latina al reino. Y vivimos la vida del reino con cultura de latino. ¿Y qué complejo es el latino, mi amado Lalo? Porque tenemos una mezcla de un español que es un híbrido. Uno no sabe si es otomán, si es España es un crisol de cultura. Entonces nosotros tenemos los conquistadores españoles, los indios del continente y los esclavos del África que nos trajeron. O sea, nosotros tenemos una mezcla de español, de indio y de esclavo. No, en serio, esa es nuestra raíz cultural. Por eso que es aquí en esta mente donde se ha adquirido esa mentalidad de esa cultura, entendemos, oímos, porque nosotros no entramos a la cultura de la palabra. Discipulado es un estilo de vida del reino, no una opción de vida en la iglesia. Oír esto no es una sugerencia, debería convertirse para nosotros en un mandato, porque encarno esta palabra como una demanda que Dios me hace. Oyó mi voz. Para nosotros no es Dios me habló, sino el hermano Basilio dijo. O sea, yo dije una enseñanza hoy, pero no, cada uno debe preguntarle, dentro de todo lo que él dijo, ¿qué fue lo que Dios me dijo? Y esa sola palabra que oyó, para ti tiene que ser obediencia, no sugerencia. Wow. Cada vez que escuches un predicador o alguien que te dé un mensaje de la palabra, yo entiendo de que de lo que yo hablo no todo es palabra de Dios, porque ahí van mis palabras, ¿sí o no? Mis ideas, mis explicaciones, eso son palabras mías. Pero probablemente dentro de todo lo que usted escuchó hoy, si hay algo que Dios te dijo, esa es la que oyó mi voz. Pero como le dije, como nosotros tenemos mentalidad de oyente, ¿y sabe qué es el oyente? El que escucha pero no entiende. Jesús le dijo, oíd y entended. Porque el oír con entendimiento es, oyó mi voz. La idea esa de oyó mi voz es esta que Jesús dijo, oí y entender. Y es, estás escuchando 20 palabras, 100 que yo estoy dando en el discurso. Usted está oyendo, ¿sí o no? Durante todo esta 30 minutos que llevo, y me faltan 30 que he hablado, muchas cosas yo dije. La pregunta es, ¿has oído la voz? La palabra oír mi voz es, dentro de todo los sonidos, capturar el sonido y seguirlo. O sea, diferenciar qué es el sonido de Dios, su voz, y seguirlo. Eso es oír mi voz. Nosotros escuchamos el discurso, pero no oímos su voz. Y por eso se nos quedó en un bonito mensaje. ¿Cómo es que hablamos nosotros los evangélicos? Tremenda palabra del domingo, ¿no? Usted le pregunta, ¿y de qué habló? No sé, pero estuvo bueno, hermano. Ese tipo estaba... Porque no escuchamos. Nosotros no oímos la voz. Escuchamos el discurso. Del discurso escucha la voz y síguela. Y esa voz no tiene que ser un discurso. Por eso el Señor no dijo yo soy el discurso, yo soy la voz.